Las cargas fabriles o costos indirectos de fabricación son entonces estos elementos muy diversos y heterogéneos que son difíciles de trazar hacia un objeto de costo en particular. Como ya habíamos visto anteriormente, los materiales indirectos son un caso, la mano de obra indirecta es otro caso, el alquiler de planta. ¿Cómo hacemos para distribuir lo que nos cuesta el alquiler de planta entre los distintos productos que fabricamos? Lo mismo con la depreciación del edificio y del equipo de fábrica. ¿Cómo asignamos esa parte de la depreciación del edificio y de los equipos de fábrica a cada producto particular con el cual nosotros trabajamos? Exactamente lo mismo con el mantenimiento del edificio y los equipos, los impuestos a la propiedad sobre el edificio de fábrica, es decir, el impuesto inmobiliario. ¿Cómo distribuimos ese impuesto inmobiliario entre todos los productos que tenemos en nuestra planta? Y luego están los casos de algunos costos que sí son directos, pero que por razones económicas conviene considerarlos como costos indirectos. Lo que hacemos entonces es aplicar una técnica a través de la cual tratamos de distribuir todas esas cargas fabriles en los distintos productos o servicios con los cuales estamos trabajando. Es decir, toda esa suma de cargas fabriles, de costos indirectos de fabricación, primero se los acumula y luego se los absorbe en los distintos productos a través de una cuota. Lo que hacemos es generar una cuota que va a estar referida a algún tipo de característica tangible que tenga esa producción. Por ejemplo, horas hombre, podemos definir que toda esa carga fabril la vamos a distribuir entre los productos de acuerdo a las horas hombre que lleva cada uno de esos productos, las horas máquina que lleva cada uno de esos productos, por tonelada de lo que estamos fabricando, por litros, o incluso con una forma monetaria, ¿no? En función de pesos, podemos también hacer la distribución. O sea, en definitiva lo que queremos hacer es buscar una forma de asignar a cada uno de los productos una partecita de esas cargas fabriles. Tenemos, en cuanto a las cargas fabriles, algunos desembolsos que resultan ser efectivos o también los llamamos reales, porque son aquellos que corresponden justamente dentro del periodo en el que se está trabajando, ¿eh? O quiere decir que se están incurriendo en simultáneo con su aplicación. Es decir, a medida que transcurre el proceso productivo de generación de ese producto, se están aplicando todos esos costos, ¿no? De manera paralela. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros desembolsos que pueden ser imputados o predeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Que son costos pasados a su apropiación o que se van a incurrir en el futuro y deben preverse. Es decir, hay algunos gastos o costos que no se incurren exactamente en el momento en que se está generando la producción, porque puede ser que se hayan incurrido de una manera anterior o que van a incurrirse en el futuro, pero sin embargo, para poder calcular el costo de ese producto, yo los tengo que asignar de una manera predeterminada en el momento en el que estoy generando la producción, justamente para poder calcular su costo. O previamente a su fabricación definitiva, ¿no? En cuanto a las cargas fabriles o costos indirectos de fabricación, podemos distinguir estas tres categorías. Vamos a tener costos indirectos de fabricación variables, fijos y mixtos. Es decir, que son tanto variables como fijos. Vamos a detallarlos. Primer término, costos indirectos de fabricación variable. En este caso, el total de los costos indirectos de fabricación variables son aquellos que cambian en proporción directa con el nivel de producción. Exactamente la misma definición que siempre damos para costos variables. Caso típico, materiales indirectos, mano de obra indirecta. Los costos indirectos de fabricación fijos, que van a ser los que, en este caso, el total de los costos indirectos de fabricación van a permanecer constantes, independientemente de que haya cambios en los niveles de producción. Por ejemplo, los alquileres, es decir, el alquiler de la planta
lo tengo que pagar independientemente de que produzca, no produzca o de la cantidad que yo termine produciendo. Exactamente lo mismo con las amortizaciones. Y siempre recordemos que estos valores son dentro del rango relevante, lo que ya habíamos hablado en una de las primeras unidades. Finalmente, los costos indirectos de fabricación mixtos son aquellos que no son ni totalmente variables ni totalmente mixtos. Tienen características de los dos casos. Por ejemplo, la telefonía, los salarios de inspectores de fábrica, pueden comportarse de ambas formas. Y en este caso, lo importante es que tenemos que separarlos en sus componentes variables y fijas. Si recuerdan, en la primera unidad dimos algunas técnicas de cómo se podían separar estos costos que tienen este comportamiento mixto. Vamos a hablar del nivel de producción estimado. Necesitamos hablar del nivel de producción estimado en función de que vamos a definir una tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación y necesitamos este dato. La tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación se definen por algún tipo de parámetro, por ejemplo, en función de unidades, en función de horas, en función de pesos, como ya habíamos adelantado. ¿Cómo calculamos esta tasa de aplicación? Bueno, va a ser igual a los costos indirectos de fabricación que tengamos estimados sobre una base estimada de esta actividad a la cual nos estamos refiriendo. Y para poder tener una idea de esta base estimada en la actividad que va en el denominador, tenemos que referirnos a algún tipo de nivel de producción estimado. Entonces podemos definir distintos tipos de capacidades. Vamos a verlas. Después vemos cuál de ellas podría ser la más aconsejable o la más práctica para utilizar. Tenemos en principio una capacidad productiva teórica o ideal. ¿A qué se refiere esta capacidad teórica o ideal? Sería la capacidad máxima a la que la empresa, la fábrica, es capaz de producir. Pero en este caso sin considerar ningún tipo de falta de pedidos, que haya interrupciones en la producción, que haya problemas con los tiempos de preparación, o sea, más tiempos de los que estaban programados, no se consideran los días feriados, no se consideran los fines de semana. Es decir, es como si la empresa trabajara 24 horas al día, 7 días a la semana, durante las 52 semanas que tiene el año. Por eso hablamos de una capacidad teórica ideal. Esto sería lo máximo absoluto que se podría hacer sin considerar ningún tipo de inconveniente. Vemos ahora lo que sería la capacidad productiva práctica o realista. En este caso es la capacidad máxima a la que se puede producir, pero acá sí vamos a tener en cuenta esas interrupciones que son absolutamente previsibles e inevitables, de las que hablamos en la diapositiva anterior, pero con la salvedad de que en esas interrupciones o en esa imposibilidad de ocupar la plena capacidad, no vamos a considerar la situación en la que hubiera falta de pedidos de venta. Es decir, la máxima capacidad no va a considerar la falta de trabajo debido a que no se ha alcanzado el nivel de ventas previsto. Por lo cual, termina siendo un nivel de eficiencia planeado. O sea, es la eficiencia que podemos planificar. Luego podemos definir también una capacidad productiva normal o de largo plazo. Esta capacidad normal o de largo plazo está basada en la misma capacidad productiva práctica que vimos anteriormente, pero acá sí la vamos a ajustar por la demanda de largo plazo del producto. Es decir, vamos a tener en consideración lo que va a ser la demanda del productor, lo que implica en sí mismo, digamos, calcular una especie de promedio ponderado de lo que va a ser la demanda, por lo cual vamos a suavizar esas variaciones estacionales y o cíclicas que podríamos llegar a tener en función de los periodos de venta. Vamos a ver que siempre se va a cumplir que la capacidad normal va a ser menor o igual a la capacidad práctica. Y por último podemos definir una capacidad productiva esperada o de corto plazo, que esta va a ser una capacidad que va a estar basada en la producción esperada para el periodo siguiente. Podríamos definirlo como para
el siguiente año. Vamos a ver que cual sea el periodo, independientemente de cuál sea este, la capacidad esperada siempre va a ser menor, igual o mayor a la normal, y que en el largo plazo la capacidad esperada total va a ser igual a la capacidad productiva normal total. Como estuvimos observando, no necesariamente siempre vamos a cumplir con nuestra estimación de capacidad. Vamos a tener una capacidad de planta que surge desde el inicio, cuando uno diseña la planta, hace su estimación de capacidad, pero digamos, esta capacidad no necesariamente se va a utilizar a pleno, o podría haber un exceso de capacidad. Entonces debemos considerar estas dos situaciones. Capacidad en exceso lo vamos a considerar como un costo del periodo y lo vamos a cargar a pérdidas. Digamos, porque tenemos una capacidad muy por encima de lo que estamos utilizando. Esto va a generar obviamente pérdidas y al definirlas de esta manera nos va a obligar a finalmente evaluar nuestras instalaciones. Es decir, ¿por qué tenemos instalaciones tan excesivas en relación a lo que es nuestro nivel de ventas? Y en el caso de la capacidad ociosa, esto lo vamos a considerar como un costo del producto, porque esta capacidad ociosa está en función de esas variaciones cíclicas que habíamos hablado de la demanda. Es decir, en este caso lo consideramos un costo inevitable y necesario. Es decir, definimos por diseño una capacidad de funcionamiento de la planta que va a considerar estas fluctuaciones cíclicas que tiene la demanda, por lo cual habrá situaciones en las que tendremos esta capacidad ociosa, pero bueno, está planificada y vamos a considerarla como costo del producto. Una vez que estimamos el nivel de producción y los costos indirectos de fabricación totales para el periodo, podremos entonces ahí sí calcular la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Vamos a ver entonces cómo hacer estos cálculos a través de este ejemplo. Tenemos un presupuesto estático de costos indirectos de fabricación para el año 2020. En este presupuesto se ha definido que las unidades estimadas de producción a capacidad normal son de 250.000 unidades. Lo llamamos justamente presupuesto estático porque ya lo tenemos fijado para un número de unidades finitas y determinadas. Y luego vemos los siguientes datos con los cuales podemos realizar los distintos cálculos de tasas de aplicación predeterminadas. Por ejemplo, las horas de mano de obra directa estimadas a capacidad normal, sabiendo que cada unidad nos lleva 2 horas, son de 500.000 horas. Los costos indirectos de fabricación variables los tenemos definidos según el caso de que los materiales indirectos tienen un costo de 0,5 pesos por unidad, sabiendo que tenemos 250.000 unidades. La mano de obra indirecta nos cuesta 5 pesos por hora, sabiendo que tenemos 15.000 horas de mano de obra indirecta. El combustible para los equipos tiene un valor de 30 pesos por hora máquina, teniendo presupuestadas 15.000 horas máquina, lo cual nos va a dar un total de costos indirectos de fabricación variables de 650.000 pesos. Y luego los costos indirectos de fabricación fijos, que van a ser el alquiler de fábrica por 300.000, la depreciación de los equipos de fábrica por 50.000, con lo cual tenemos un total de costos indirectos de fabricación fijos de 350.000 y un total completo de costos indirectos de fabricación de 1.000.000 de pesos. Con estos datos vamos a ver cómo podemos calcular distintas tasas predeterminadas. Entonces podemos definir esta tasa de aplicación para los costos indirectos de distintas maneras y en función de distintas unidades. Tendremos que ver, en nuestro caso particular, en nuestra industria particular, en nuestra rama particular, cuál es la mejor opción que tenemos para definir la tasa. La que se ajuste mejor al tipo de trabajo y la que sea, en definitiva, más acorde y más representativa del tipo de trabajo y del flujo de producción que tengamos. Por ejemplo, podemos definir una tasa que está referida a unidades de producción. En este caso la tasa la vamos a obtener
como los costos indirectos de fabricación estimados dividido las unidades de producción estimadas, que sería nuestra base. Yendo a los datos, esto es 1 millón de pesos de costos indirectos sobre 250.000 unidades planificadas, nos da un valor de 0,4 pesos por unidad. Tengamos en cuenta que este tipo de tasa de aplicación es apropiada cuando se fabrica un solo producto. Si tenemos muchos productos, ya no sería tan representativa. Podemos también calcular la tasa en función de los costos de los materiales directos. Aquí lo sacamos como un porcentaje, sería los costos indirectos de fabricación estimados sobre los costos de los materiales directos estimados por 100. Yendo a los datos es 1 millón de pesos de costos indirectos sobre 500.000 pesos de materiales directos estimados por 100 nos da 200% del costo de los materiales directos. Es decir, que en nuestra tasa, cuando debamos aplicarla, la aplicaremos como el equivalente al 200% del valor que haya de costos de materiales directos. Es decir, para ser un poco más explícitos, cuando querramos llevarla a distribuirla a un producto, deberíamos ver qué costo de materiales directos tiene ese producto y la parte de costos indirectos de fabricación va a ser equivalente al 200% de ese valor. O sea, si el producto tiene 1 peso de materiales directos, le van a corresponder 200 pesos de costos indirectos de fabricación calculados con este criterio, ¿no? En función de los materiales directos. Que, digamos, como en el caso anterior, si se fabrica más de un producto, en realidad uno debería estar calculando varias bases. Podemos también hacer un cálculo sobre los costos de la mano de obra directa. También como porcentaje, en este caso tendríamos los costos indirectos de fabricación sobre los costos de la mano de obra directa estimada por 100, yendo a los datos de nuestro ejemplo, 1 millón de pesos de costos indirectos sobre 2 millones de pesos de costo de mano de obra por 100 me da 50% del costo de la mano de obra directa. Como en el caso anterior, si yo tengo mi producto, tiene un valor de, si la mano de obra directa fuera de 100 pesos, lo que le tengo que asignar como costos indirectos de fabricación sería la mitad de esos 100 pesos, o sea, 50 pesos. 100 pesos de mano de obra, 50 pesos de costos indirectos de fabricación. Tenemos inconvenientes, digamos, en cuanto al cálculo de esta manera, en función de la mano de obra directa, ya que las tasas salariales pueden variar mucho entre los mismos departamentos de una empresa. Por eso, como les veníamos diciendo, en cada caso particular tendrán que hacer un análisis para ver cuál es la forma de calcular la tasa de aplicación más adecuada. Para hacerla un poco más efectiva, podemos hacerlo sobre las horas de mano de obra directa. En este caso, la tasa de aplicación va a ser igual a los costos indirectos de fabricación estimados sobre las horas de mano de obra directa estimada. 1 millón de pesos de costos indirectos sobre 500.000 horas de mano de obra directa nos va a dar 2 pesos por hora de mano de obra directa. Es decir, que si mi producto lleva 1 hora de mano de obra directa, le tendré que agregar a su costo 2 pesos que corresponden a los costos indirectos de fabricación. Y otra de las formas muy comunes, una de las más utilizadas junto con la de mano de obra directa, horas de mano de obra directa, es calcular la tasa de aplicación en función de horas máquina. En este caso van a ser los costos indirectos de fabricación estimados sobre las horas máquinas estimadas. Yendo al ejemplo, es 1 millón de pesos de costos indirectos de fabricación sobre 15.000 horas máquina que teníamos presupuestadas para el periodo. Me va a dar una tasa de aplicación de 66,7 pesos por hora máquina. Es decir que por cada hora máquina que requiera mi producto, le debo asignar 66,7 pesos que van a corresponder a los costos indirectos de fabricación. Bueno, los costos indirectos de fabricación aplicados, finalmente, como los ejemplos que estuvimos dando,
podemos dar otro más, en el cual, si yo tomo como base de aplicación las horas de mano de obra directa, y tengo que las horas trabajadas son de 100.000 horas, y siendo la tasa CIF calculada de 2 pesos por hora de mano de obra directa, los CIF aplicados, totales en este caso, serían de 100.000 horas de mano de obra directa por 2 pesos la hora de mano de obra directa, 200.000 pesos. Luego, si lo quiero llevar a un costo unitario, tendré que dividir por la producción. Vamos a hacer una diferenciación de lo que son los costos indirectos de fabricación reales. Los costos indirectos de fabricación reales son aquellos que se incurren diariamente y se registran de manera periódica en los libros contables. Estos permiten un mayor grado de control. Estos son los que realmente uno está incurriendo y aplicando junto con la producción. Recordemos, como habíamos mencionado al principio de la unidad, que cuando hacemos estos cálculos para obtener una tasa y los costos indirectos de fabricación, en definitiva, no siempre contamos con los costos indirectos de fabricación reales, y muchas veces son costos predeterminados. Entonces, luego tenemos que, terminado el periodo, deberíamos hacer una evaluación y una comparación de cuáles fueron los costos indirectos de fabricación reales, una vez que ya tenemos todos los datos, y cuáles fueron los costos indirectos de fabricación aplicados. Porque, digamos, cuando estuve realizando la producción me manejé con costos indirectos que eran, en algunos casos, reales y en otros casos predeterminados, pero no eran al 100% los costos reales. Una vez que tenga el dato final real, tengo que hacer esa comparación. Y luego de hacer esa comparación pueden suceder dos situaciones. Que me haya sobreaplicado con los costos indirectos de fabricación o que me haya subaplicado. Es decir, si me sobreapliqué, quiere decir que cuando yo hice mis cálculos de costos indirectos de fabricación predeterminados, calculé por encima de lo que realmente termine incurriendo. Por el contrario, si me subapliqué, quiere decir que me quedé corto. O sea, calculé de menos esos costos indirectos de fabricación. ¿Cómo vamos a distribuir estos costos indirectos de fabricación para poder llegar finalmente a asignarlos a cada producto individual? Tenemos dos metodologías principales. Una que es la metodología tradicional y otro que es el método ABC, que ABC viene por la denominación en inglés de Activity Based Costing o costeo basado en actividades. En esta unidad vamos a tratar el método tradicional de distribución de los costos indirectos de fabricación y la metodología que se aplica a través del Activity Based Costing lo vamos a tratar más adelante. Vamos a definir primero lo que es un centro de costos. Un centro de costos es un segmento en la empresa que está muy bien delimitado y que nos va a permitir identificar los costos de una o de más operaciones. Digamos, nosotros vamos a definir centro de costos cuando querramos aplicar un control más estricto en una determinada área o en determinadas operaciones. Es decir, esto si lo vemos de otra manera, también lo podemos considerar como si fuera una unidad contable en la cual se van acumulando los costos. No tiene por qué ser el centro de costos un órgano perfectamente identificado en el diagrama de estructura, es decir, no es que va a existir necesariamente dentro del organigrama un centro de costos particular, pero sí lo vamos a definir como una entidad, digamos, donde podamos acumular y controlar los costos de una manera más eficiente. Es decir, un centro de costos puede ser un departamento, el departamento de pintura, por ejemplo, o una determinada máquina, por ejemplo, el centro de mecanizado número 4. Puede ser un centro de costos. Entonces vamos a tener centros de costos que son de producción, donde fabricamos, transformamos y elaboramos los bienes y servicios, y otros centros de costos que los vamos a llamar departamentos de servicio y que los podemos
discriminar esencialmente en tres, digamos, aquellos que son de apoyo a la producción, por ejemplo, donde generamos la fuerza motriz, la gente de mantenimiento, la gente de calidad. Luego otros de servicios generales, por ejemplo, todo lo que está referido con la administración del personal, con el comedor, con la sanidad, con los almacenes. Y también podríamos llegar a definir algunos departamentos de servicios ficticios, digamos, ¿no? que en realidad no existen físicamente, pero sí que son interesantes para poder mejorar la administración, y es donde vamos a englobar todos esos costos que no están vinculados con los anteriores, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la gente de seguridad dentro de la planta. Bueno, dentro de lo que es la metodología tradicional, lo que hacemos es distribuir todos esos costos indirectos de fabricación a través de prorrateos. Primero tenemos lo que es la distribución primaria, es decir, tomamos el total de los costos indirectos de fabricación y vamos a tratar de distribuirlos primariamente entre los departamentos y los centros. Luego vamos a pasar a hacer una distribución secundaria, es decir, una vez que logramos distribuir esos costos indirectos de fabricación entre departamentos y centros, vamos a hacer ahora una distribución de los departamentos de servicio y de apoyo hacia los centros de producción. Es decir, toda aquella parte de los costos indirectos de fabricación que fueron asignados a departamentos de servicio o de apoyo, vamos a tratar de trasladarlos hacia los centros de producción, para llevar todos los costos indirectos de fabricación hacia los centros de producción. Aquí podemos aplicar dos criterios cuando estamos en distribución secundaria. Podemos aplicar el de mayor costo primero o el departamento que mayor apoyo brinda a los demás primeros. Esto se va a ver mejor con un ejemplo que se los voy a plantear un poco más adelante. Luego de hacer esta distribución secundaria tenemos una distribución terciaria. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir los costos indirectos que tenemos en los departamentos de producción entre los distintos centros o secciones de costos que lo integran. Es decir, si tenemos definidos centros de costos, vamos a distribuir esos costos que ya están asignados a los departamentos de producción entre los distintos centros de costos. Y finalmente, la distribución cuaternaria va a ser en la que esos departamentos de producción o centros de costos, si hubiera tenido una distribución terciaria, los vamos a distribuir entre los distintos productos. Es decir, es como si estuviéramos haciendo una distribución en cascada de los costos indirectos de fabricación desde una posición de mayor altura hacia una de menor altura, llegando a los productos individuales. Vamos a definir lo que es una cuota hora de ociosidad. Esta cuota hora de ociosidad es aquella que va a corresponder cuando una máquina o centro permanece inactivo. ¿Por qué es necesario conocer y definir esta cuota hora de ociosidad? Porque los cargos fijos los sigo afrontando, lo que venimos repitiendo una y otra vez. Los costos fijos, esté en actividad o no esté en actividad, los sigo afrontando indefectiblemente. Entonces, si yo tengo una parte de la planta parada, o toda, o una máquina particularmente, esto me está generando horas ociosas y tengo que calcularlas, tengo que saber cuánto me cuestan esas horas ociosas. Entonces, una vez que yo tenga esa cuota hora de ociosidad, si la multiplico por las horas en las que esa máquina o esa sección estuvo inactiva, me va a dar el monto justamente que yo quiero calcular, que la técnica aconseja que tratemos como un resultado negativo, es decir, que lo mandemos a pérdida. Si lo mandamos a pérdida, vamos a hacer luego finalmente un análisis más pormenorizado de qué es lo que ocurrió en esa situación que finalmente nos terminó perjudicando, ¿no? Y dando pérdida. Veamos entonces el ejemplo. Tengo costos fijos de 100.000, costos variables de 300.000, costos fijos que vienen de un departamento de apoyo de 140.000, lo cual me da un total de 540.000 pesos. Las horas máquina que tengo previstas de trabajo son de 900.000 horas. Si quiero hacer el cálculo de cuál es mi cuota hora máquina, simplemente va a ser la suma de todos estos costos
sobre la cantidad de horas que tengo previstas de trabajo. Es decir, 540.000 pesos sobre 900.000 horas máquina me va a dar un costo por hora máquina de 0,6 pesos. Es decir, que cada hora máquina me está costando, en función de las cargas fabriles, 0,6 pesos. Ahora, si quiero averiguar cuál es mi cuota hora de ociosidad, tenemos que hacer el siguiente análisis. Como habíamos hablado, los costos fijos son absolutamente inevitables. Independientemente de que trabaje o no, los tengo que afrontar. Por otro lado, los costos variables están relacionados con la producción. Por lo cual, si la máquina está parada, no está produciendo. En consonancia, no va a estar consumiendo costos variables. Quiere decir que para realizar el cálculo de la cuota hora de ociosidad, simplemente voy a considerar los costos fijos. Y estos costos fijos sobre la cantidad de horas, es decir, 240.000 pesos, que serían los costos fijos más los costos fijos del departamento de apoyo, sobre las 900.000 horas previstas de hora máquina, me da un costo o una cuota hora ociosidad de 0,27 pesos. Es decir, que cada hora que esa máquina esté parada, me está generando una pérdida de 0,27 pesos. Bueno, tenemos una empresa que fabrica, fabricante de cables, que tiene dos departamentos productivos, uno de corte y otro de terminado. Y hay dos departamentos que son de servicio, almacenaje y mantenimiento. Luego nos dan todos estos datos, es decir, cuánto tengo de mano de obra directa en el departamento de corte y en el departamento de terminado, cuánto tengo de materiales directos en el departamento de corte y en el departamento de terminado, cuáles son los costos indirectos de fabricación directos. Esto quiere decir que se pueden asignar directamente porque ya están definidos como costos indirectos de fabricación directos, tanto del departamento de corte, de terminado, de almacenaje y de mantenimiento. Y luego tenemos unos costos indirectos de fabricación indirectos, que están referidos a la fuerza motriz, el alquiler y gastos de supervisión. Luego nos dan otros datos de la planta, por ejemplo, qué porcentaje o qué valores tenemos en cuanto a metros cuadrados ocupados de superficie por cada uno de los departamentos. Por ejemplo, corte, me está diciendo acá que ocupa 25 metros cuadrados dentro de la planta, terminado 50 metros cuadrados, almacenaje 15 y mantenimiento 10 metros cuadrados, sobre un total de 100 metros cuadrados. Los HP que tengo instalados en cada uno de los departamentos, 4, 1, 1, 4, un total de 10. ¿Qué número de trabajadores tiene cada uno de los departamentos? 40 tengo en corte, 45 en terminado, 5 en almacenaje, 10 en mantenimiento, un total de 100 trabajadores. Luego me da también unos datos de cuánto tengo invertido monetariamente en equipos, es decir, tengo 100.000 pesos invertidos en corte, 95.000 en terminado, 5.000 en almacenaje, mantenimiento no tiene inversión en equipos, tengo un total de inversión de 200.000 pesos. Y finalmente las horas máquina, tengo disponibles 100.000 horas máquina en el departamento de corte y tengo 10.000 horas máquina en el departamento de terminado. Veamos cómo se realiza entonces esta distribución. Lo que tengo que hacer en la distribución primaria es asignar todos los costos indirectos de fabricación entre los distintos departamentos que tengo en la planta. En este caso tengo dos departamentos productivos, que son corte y terminado, y tengo dos departamentos de apoyo, que son almacenaje y mantenimiento. En el primer caso, para distribuir los costos indirectos de fabricación directos, bueno, estos, justamente por ser directos, puedo realizar una asignación directa. De hecho, si ustedes ven el enunciado del problema, ya prácticamente ahí están distribuidos, ¿no? O sea, tengo 1.300.000 pesos totales de costos indirectos de fabricación, los cuales voy a distribuir según los datos que ya me dan. Le corresponden 500.000 pesos a corte, 500.000 pesos a terminado, 100.000 pesos a almacenaje y 200.000 pesos a mantenimiento. Lo cual me da, obviamente, me tiene que repetir este total de 1.300.000 pesos, como el total original. Luego, tengo que hacer la distribución de la fuerza motriz. Aquí voy a utilizar, digamos, o en general, salvo que tenga la característica de que pueda ser una asignación directa, tengo que buscar una base de distribución.
Es decir, voy a tratar de ver cuál es la característica más representativa, la más adecuada, para poder hacer una distribución. Por ejemplo, para lo que es la fuerza motriz, podría utilizar los HP instalados. Si ven los datos, van a ver que me dan la información de que tengo un total de 10 HP instalados, de los cuales 4 HP le corresponden al departamento de corte, 1 HP le corresponde a terminado, 1 HP le corresponde a almacenaje y 4 HP le corresponden a mantenimiento. Entonces simplemente lo que tengo que hacer en función de la base es una regla de 3 simple, donde aplico este criterio. Es decir, veamos, les doy como ejemplo el departamento de corte. Tengo 4 HP instalados en corte, de un total de 10. Quiere decir que corte me está empleando el 40% de los HP instalados. Entonces utilizo ese criterio, digo que los costos indirectos de fabricación que corresponden a fuerza motriz los voy a distribuir en función de los HP instalados. Eso quiere decir que le va a corresponder al departamento de corte el 40% del total de los costos indirectos de fabricación de fuerza motriz. El total es de 150.000. El total que tengo de costos indirectos de HP son 150.000, de fuerza motriz, perdón, son 150.000 pesos. Y a corte, entonces le van a corresponder 60.000 pesos, que de dónde sale de hacer 150.000 por 4 sobre 10. En el caso de terminado es exactamente lo mismo. O sea, en terminado yo tengo un HP instalado, quiere decir que 1 sobre 10 le corresponde el 10% a terminado, 150.000 por el 10% me da esos 15.000, almacenaje también tiene un HP, le va a tocar 15.000, y mantenimiento que tiene 4 HP, le van a tocar 60.000 pesos, exactamente lo mismo que le corresponde a corte. Y el total final va a ser de 150.000 pesos, lo mismo que este total que tengo acá para distribuir. Sigo con alquiler. ¿Qué base sería la más conveniente para distribuir el alquiler de la fábrica? Bueno, lo más adecuado, lo más lógico, sería por superficie. Tengo los datos de qué superficie me ocupa cada uno de estos departamentos. Tengo una superficie total de 100 metros cuadrados, de los cuales le corresponden 25 metros cuadrados a corte, 50 metros cuadrados a terminado, 15 metros cuadrados a almacenaje y 10 metros cuadrados a mantenimiento. Exactamente lo mismo, una regla de 3 simple en función de la base, qué porcentaje le corresponde entonces a cada uno de los departamentos según el porcentaje de superficie que tiene cada uno de ellos. Y así entonces voy a hacer esa otra distribución. Por ejemplo, para el caso de terminado, si el total que tengo que distribuir es de 40.000 pesos y terminado me ocupa 50 metros cuadrados, quiere decir que 50 sobre 100, tengo la mitad de los metros cuadrados, me lo ocupa la sección de terminado. Entonces le voy a asignar 20.000 pesos de los 40.000 totales que tengo para la función de alquiler. O sea, de los 40.000 pesos totales, 20.000 le tocarán a terminado. Con el mismo criterio, obviamente, por ejemplo, mantenimiento que tenía solamente 10 metros cuadrados sobre 100, le toca el 10%. El 10% de 40.000 son 4.000 pesos. Y finalmente, para el caso de mantenimiento, lo voy a hacer en función, en el caso de, no en el caso de mantenimiento, perdón, para distribuir el concepto de supervisor, voy a utilizar como base el número de trabajadores. Entonces, ahí les estaba dando el ejemplo de mantenimiento. Pero digamos, el número de trabajadores, según los datos que yo tengo acá, tengo 100 trabajadores totales, de los cuales 40 son de corte, 45 en terminado, 5 en almacenaje, 10 en mantenimiento. Bueno, en el caso de mantenimiento, que era el que estaba indicado acá, si son 10 trabajadores sobre 100, le corresponde el 10% del total de los costos indirectos de fabricación, que eran 40.000, por lo cual le van a corresponder 4.000 pesos. Y vemos el total que tenía que distribuir era de 40.000, haciendo todas las distribuciones correspondientes, llego a los 40.000 pesos totales. Con esto he realizado la distribución primaria. Es decir, fíjense que yo tenía que distribuir
un total de costos indirectos de fabricación de 1.530.000 pesos. Tenía 1.530.000 pesos para distribuir. Lo he distribuido entre todos los departamentos. Cada uno de los costos indirectos he realizado la distribución, con lo cual corte de ese 1.530.000 pesos, a corte le asigno 586.000 pesos, a terminado le asigno 553.000 pesos, a almacenaje le asigno 123.000 pesos y a mantenimiento 268.000 pesos, lo que me da ese total final de 1.530.000 pesos. Esta es la distribución primaria. Luego tengo que hacer la distribución secundaria. En la distribución secundaria lo que hago es esos departamentos de apoyo, o sea, el total de costos que le asigné a los departamentos de apoyo, se los tengo que trasladar a los departamentos productivos. Entonces, aquí es donde aplica lo que habíamos hablado de los criterios de qué departamento de apoyo es el que voy a distribuir primero. Tenemos dos criterios. Puede ser el criterio del que mayor costo tenga de los dos o el criterio del que mayor apoyo da a los demás departamentos. Hay que tener cuidado cuando se toma este criterio, dado que en algunos casos nos puede llevar a una vía muerta según el criterio que hayamos seleccionado. En este caso vamos a utilizar el criterio del que mayor costo tiene. Es decir, aquí el que mayor costo tiene de los departamentos auxiliares es el de mantenimiento, que tiene 268.000 pesos, que es mayor que el costo total del departamento de almacenaje, que es de 123.000 pesos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es distribuir ahora esos 268.000 pesos del departamento de mantenimiento, lo tengo que distribuir en los otros departamentos que me quedan. Es decir, ahora que si yo elimino, entre comillas, el departamento de mantenimiento, en cuanto a lo que es la distribución de los costos, ese valor lo tengo que distribuir en los que me quedan, que es corte, terminado y almacenaje. Bueno, el mismo criterio que antes en la distribución, simplemente que voy a cambiar las bases, porque tengo que usar una base que sea más representativa. En este caso, para mantenimiento, voy a elegir como base de distribución la inversión en equipos. Si se fijan, tengo un total de inversión de 200.000 pesos, de los cuales le tocan 100.000 pesos a corte, o sea, sería el 50% le toca a corte. 95.000 pesos le toca terminado, 5.000 pesos le toca almacenaje. Se los muestro en un caso, los 268.000 pesos que tengo ahora que distribuir, que eran los que vienen de mantenimiento, en función de inversión en equipos, como habíamos dicho, le tocará 50%, que es 100.000 pesos que tengo de inversión en equipos en el departamento de corte sobre los 200.000 pesos totales. Le tocarán 134.000 pesos al departamento de cortes. Con el mismo criterio, hacemos terminado y hacemos almacenaje. Cuando sumo, ahora tendré que 700 a corte, ahora ha llegado a un total de, con esta distribución del departamento de mantenimiento, ha llegado a un total de 720.000 pesos corte, terminado llegó a 680.300 pesos, y almacenaje a 129.700 pesos. Y ahora tengo que hacer la distribución del otro departamento auxiliar que me queda, que es almacenaje. Es decir, esos 129.700 pesos los tengo que distribuir en los departamentos productivos que me quedan, que en este caso es corte y terminado. Es decir, esos 129.700 son los que me aparecen ahora como nuevo total. Aquí, para distribuir entre corte y terminado. Y bueno, la base que voy a utilizar ahora para distribuirlos es materiales directos. Si ustedes se fijan en los datos, tengo 100.000 pesos de materiales directos, le corresponden a corte, 150.000 a terminado, el total es de 250.000. Lo mismo, una regla de 3 simple. Para hacer la distribución les muestro el caso de terminado, que tengo que distribuir 129.000 pesos. ¿Cuánto le va a tocar a terminado? Bueno, terminado tiene 150.000 pesos de materiales directos sobre 250.000 totales. Haciendo esa proporción nos da que le corresponden 77.820 pesos. El mismo criterio para corte. Entonces finalmente logré hacer la distribución en los departamentos productivos
y entonces tengo 771.880 pesos para corte, 758.120 para terminado. Si lo suman, me da el 1.530.000 pesos, que eran mis costos indirectos de fabricación totales. O sea que he logrado distribuir el total de mis costos indirectos de fabricación en este caso, 2 departamentos productivos que yo tengo disponibles. ¿Qué viene ahora? Vendría una distribución terciaria. En este caso no vamos a hacer una distribución terciaria porque la distribución terciaria correspondería de estos departamentos productivos hacia centros de costos. No tengo, en este caso particular, centros de costos definidos, por lo cual lo que me queda es saltar directamente hacia una distribución cuaternaria, que es en la que finalmente puedo calcular la tasa. Entonces, cuando hago la distribución cuaternaria, la voy a hacer en función de las horas máquina. Si se fijan en los datos, tengo 100.000 horas máquina disponibles en corte y 10.000 horas máquina disponibles en terminado. Los costos indirectos de fabricación que le corresponden a corte eran de 771.880. Sobre las 100.000 horas máquinas que tengo disponibles me da una cuota o una tasa predeterminada de 7,72 pesos por hora máquina, mientras que en terminado va a ser de 758.120 los costos indirectos que logré asignar, dividido esas 10.000 horas máquinas que tengo disponibles, me da una tasa predeterminada de 75,81 pesos por hora máquina. Finalmente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que por cada hora máquina que tenga un producto en el departamento de corte, le tengo que asignar 7,72 pesos de costos indirectos de fabricación, mientras que por cada hora máquina que tenga un producto en el departamento determinado, le tengo que asignar 75,81 pesos a cada uno de ellos. Finalizamos con esto la unidad número 4 sobre costos de cargas fabriles.